Vamos a leer un pasaje hoy que me llama mucho la atención, Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Y es un pasaje que es sumamente importante porque es un acontecimiento, y en estos días estaba observando el video de alguien que transita este camino, que caminaron estos discípulos exactamente unos días después de la muerte de Jesús. Y dos de estos discípulos iban caminando por este camino hacia Emaús. Y Emaús es como una palabra que significa algo sombrío, algo triste, algo depresivo, algo desilusionante. Y obviamente tocaba salir de Jerusalén para descender a Emaús. Y mientras van por ese camino, van charlando los dos discípulos, y ahí es donde viene ese texto del Señor que dijo que donde dos o tres estén reunidos, Él está en medio de ellos. Y sin embargo ellos no lo sabían, porque sus ojos estaban velados, no podían reconocerle. Y hubo un acontecimiento después de ese encuentro con Jesús, y es que hacen que Jesús se quede en la casa, y Jesús parte el pan y come con ellos, y cuando parte el pan, ellos descubren que era la forma particular en que Jesús lo hacía, y en ese momento Jesús desaparece del medio de la reunión, y se dieron cuenta que habían estado hablando con Jesús, habían estado acompañados por Jesús y no se habían dado cuenta. Y esto no era fácil porque Él hacía 3 días había muerto. Así que esta historia es una historia para abrir los ojos espirituales. Y el título del sermón de hoy lo he titulado El pan que abre los ojos espirituales. Y yo sé que ustedes a esta hora de la mañana ya empiezan a tener hambre y tienen deseo de un buen almuerzo hoy. Y después de que coman, van a sentir cómo sus ojos se van a abrir. Porque dicen por ahí que barriga llena, corazón contento. Pues bien, este pan es un pan diferente. Dice que ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Y mientras conversaban, hablaban, de pronto Jesús mismo apareció y comenzó a caminar con ellos. Va uno caminando por el camino y de repente lo aborda alguien más. Entonces ya no son 2, son 3 y siguen caminando. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? ¿De qué? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona de Jerusalén o en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías,
que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Y algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa y al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de 1 hora estaban de regreso a Jerusalén y allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. ¿Cuántos habían leído esta historia? Cada vez que uno la lee se emociona, ¿verdad? Bueno, después de que Jesús resucitó, se apareció a estos 2 discípulos en el camino a Emaús. Y dice que él caminó junto a ellos, pero ellos no pudieron reconocerlo porque sus ojos estaban velados. Mis hermanos, es que a veces en el trayecto de nuestra vida podemos enfrentar o afrentar o lidiar con enfermedades o luchar con nuestra propia debilidad. Sí, así es la vida. En estos últimos tiempos he hablado con personas que están en esa lucha con enfermedades muy duras, con debilidades. Hay otros que están llenos de problemas con el dinero o las dificultades que provienen, por el contrario, del éxito, la riqueza y el orgullo. Y al transitar el camino personal por Emaús, tenemos que aprender que nunca tenemos por qué andar solos en un mundo lleno de incertidumbre, de dolor, de enfermedad, de situaciones difíciles. Muchos de nosotros seguramente estamos atravesando un momento difícil en nuestra vida, pero es cuestión de tomar decisiones. Usted no está solo. Hay alguien que va caminando con usted. Hay alguien que lo va a sacar de ese Emaús. Hay alguien que le va a cambiar el rumbo de su vida. Ahora, ¿por qué es tan importante, mis hermanos, que nuestros ojos se abran? Es importante que nuestros ojos se abran porque cuando nuestros ojos se abren,
las puertas se abren. Cuando estamos ciegos, todas las puertas se nos cierran. Tenemos que abrir los ojos, pero no solamente los ojos, sino la mente. Hay que permitir que el Señor renueve nuestra mente. Tenemos que tomar la decisión de renovar la mente. En ese camino por donde usted va transitando, tiene que cambiar de mentalidad. Mantenga usted siempre sus ojos abiertos. Siga mirando, porque todo lo que usted pueda ver en la vida lo puede inspirar. Hay gente que la vida no lo inspira, la vida lo desanima, lo desespera. Transitar por ese camino hacia Emaús lo llena de depresión y de cosas muy tristes. Sin embargo, este pasaje nos muestra que Jesús se presenta vivo para hacer tres cosas fundamentales en nosotros. En primer lugar, Jesús se presenta para abrir nuestros ojos espirituales. Dice la palabra que cuando Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió y se lo dio, fue en ese momento que sus ojos espirituales se abrieron. Hay gente que tiene ojos, pero no ve. Damos gracias a Dios porque Él ha abierto los ojos de nuestro entendimiento para conocer la anchura, la profundidad, la dimensión del amor de Dios. Y cuando se abren estos ojos espirituales, ellos pudieron conocer a Jesús. Pudieron reconocerlo y establecer una fe firme en Él. Ahora, estos discípulos no reconocieron a Jesús sencillamente porque el Jesús que caminaba con ellos no se parecía a Jesús. Es que no se parecía. En el libro de Apocalipsis encontramos al apóstol Juan, que dice que cuando tuvo la revelación de Jesús resucitado, dice, caí como muerto. No es el mismo Jesús en la cena donde Juan recuesta su cabeza en el pecho. Ahora cae como muerto, porque el Cristo resucitado es totalmente diferente. Así que ellos lo llamaban, según este pasaje, varón poderoso de Dios, poderoso en palabras, poderoso en obras, un profeta. Conocían al Señor en la carne, pero no en su resurrección. Por eso Pablo, escribiendo a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 5, versículo 16, dice así: de manera que nosotros, aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. No nos interesa el Cristo histórico. No. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Por eso cuando Jesús vuelva por segunda vez, dice que el pueblo de Israel mirará al que traspasaron y llorarán como se llora por el unigénito cuando muere. Ahora, ¿por qué es tan importante esto de abrir los ojos y de comer? Resulta que en el Edén intervino Satanás tentando a Adán y a Eva, esta parejita, y los tentó para que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en consecuencia, Él les dijo: si ustedes comen de esta comida, de este árbol, sus ojos serán abiertos. Lo que no les dijo fue la verdad completa. ¿Abiertos a qué? Abiertos al pecado, abiertos al mal. Y en consecuencia, comieron y sus ojos fueron abiertos para el pecado. Y sí que tenemos los ojos abiertos para pecar, porque siempre estamos pensando en lo malo.
siempre estamos tirando y nuestra tendencia es hacia allá. Por el contrario, cuando Jesús se presenta a sus discípulos después de resucitado, los invita a comer. Parte el pan, lo bendice, se lo dio a sus discípulos y sus ojos fueron abiertos para que lo conocieran a Él. Entonces, en un episodio miles de años antes, comen y sus ojos se abren para el pecado. Sí, estamos destinados a eso como seres humanos. Pero cuando Jesús se presenta a sus discípulos y les da esa comida tan espectacular, sus ojos se abrieron para que ellos lo reconocieran a Él. Y cuando uno reconoce a alguien que hace tiempo no lo veía, uno se asombra de verlo, o más joven, o más viejo, o más robusto, o más flaquito. Pero lo importante es que lo encontró después de muchos años. Ahora, ¿cómo es que se abren los ojos? Porque eso no se trata de una experiencia mágica. Los ojos no se abren así por así. Usted le puede estar diciendo a una persona, mire, y no entiende, no ve. Los ojos se abren. ¿Por qué? Dice la palabra que Jesús se presenta a ellos y empezó a través de Moisés y los profetas y por todas las escrituras, los llevó para que ellos lo reconocieran a Él como resucitado. Pero ellos no lo entendían. Pero Él fue viajando por todas las escrituras y mientras les exponía de una forma clara las escrituras, los fue preparando para conocerle. ¿Cómo conocemos al Señor? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo lo comprendemos? ¿Cómo podemos ver sus milagros? A través de la palabra de Dios, las escrituras. Y mientras Él iba por las escrituras, desde Moisés en adelante y los profetas, Él los va preparando, pero el Espíritu Santo es el que empieza a obrar en sus corazones. Y mientras Jesús les explicaba las escrituras, en ese momento de intimidad, ese forastero les revela algo que va a cambiar definitivamente sus vidas. Ellos conocían a Jesús antes de ir a la cruz. Ahora lo conocen resucitado. Y eso es otra cosa. El Cristo de la gloria es otra cosa. Y un día le veremos tal como Él es. Y seremos nosotros conocidos por Él. Y seremos semejantes a Él en gloria. Esa es la esperanza de la resurrección. Ahora, ¿resurrección qué es? Es fiesta en la que el poder de Dios abre los ojos espirituales. Y comenzando desde Moisés, dice aquí, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿Qué pudo haberles explicado Jesús en esa charla por el camino? Sencillo, si vamos a ver las escrituras, Él les está mostrando que Jesús es el mejor Adán que pasó su examen en el jardín. El primero fracasó, el segundo es mejor porque Él venció. Jesús es mejor que Abel, cuya sangre inocente clama por perdón. La sangre de Abel clamaba prácticamente venganza. Trajo a la humanidad dolor y sufrimiento. Pero esta sangre habla mejor que la de Abel. Es la sangre del perdón. Y eso es lo que Jesús empieza a hablarles. Él les empieza a decir que Jesús es mejor que el personaje más importante que tenían ellos. ¿Quién era el personaje, el padre de ellos? Abraham.
Abraham, que respondió al llamado, dejando todo, su tierra y su parentela, y se va a una tierra extraña. Pero Jesús es mejor que Abraham porque Él se despojó de todo por nosotros. Jesús es mejor que Isaac, ofrecido y sacrificado en obediencia y amor. ¡Qué experiencia! Pero Jesús es mejor que Isaac. Jesús es mejor que Jacob, que arrebató las llaves de la muerte y del infierno. Jacob peleó con el ángel para que lo bendijera. Jesús peleó una batalla y le quitó las llaves del infierno y de la muerte al enemigo. Jesús es mejor que José. Jesús está sentado a la diestra del Padre y reina para siempre. Jesús es mejor que José. José reinó, sí, en el imperio egipcio, pero murió. Jesús es mejor que Moisés, el otro paladín gigante para el pueblo de Israel, parado en la brecha intercediendo por su pueblo. Jesús es el mejor mediador, mejor que Moisés. Jesús es el mejor David, cuya victoria es nuestra victoria, y así Él siguió hablándole por todas las Escrituras. Por eso cuando uno lee el Antiguo Testamento es para descubrir lo que habla acerca de Jesús. Hay que conocer a Jesús a través de las Escrituras. Jesús es el mejor Jonás, lanzado a lo más profundo de nuestro pecado. La señal de Jonás predicó arrepentimiento a Nínive y Nínive se arrepintió. Jesús es el verdadero Cordero sacrificial, perfecto, inocente, sin defecto, cuya sangre nos marca y somos liberados de la muerte eterna. Usted y yo vamos a morir mañana o pasado mañana. Lógico, la muerte queda para lo último, ¿no? Pero hay una muerte que es eterna porque el alma no muere. Es eterna. Entonces, con la resurrección Jesús nos dice, hay esperanza para volver a una vida totalmente libre de las limitaciones del cuerpo, del tiempo y del espacio. Jesús es el verdadero y perfecto profeta, sacerdote y rey. Jesús es el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección, el camino, la verdad y la vida. Así que Jesús se presenta vivo para cambiar esa desesperanza de ellos, pero para devolverle la visión correcta. Mi hermano querido, qué bueno estar en este mundo teniendo la visión correcta, afinados sus ojos, viendo, contemplando y viendo las cosas en su real dimensión. Las cosas que le han pasado a usted difíciles, duras, tienen un propósito. No se desanime, véalo con los ojos de Jesús. Cuando uno mira las cosas a través de los ojos que abre Jesús, uno ve el mundo y la vida de una forma diferente. Pero cuando uno ora, se conecta con la perspectiva de Dios para entender el porqué de las cosas. Usted no tiene que suicidarse, no tiene que quitarse la vida, no tiene que amargarse, tiene que anclarse en Él, porque cuando usted se ancla en Él, hay vida. Pero la segunda razón por la cual Jesús se presenta vivo a ellos es para cambiar el rumbo de sus vidas. Y cuando Jesús viene a nosotros, cambia el rumbo de nuestra vida. ¿Para dónde iba usted trotando tan rápido? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va la gente? Momentico. En un mundo que vive al revés, vive tú al revés. Conoce al Señor y Él lo pone a caminar en un rumbo diferente. Lucas capítulo 24, verso 33 y 35 dice que al instante se pusieron en camino. Esto es así, vea, al instante. Eso no es arrebato, es convicción. Al instante se pusieron en camino y ¿qué? Regresaron a Jerusalén. ¿Cuál Emaús? ¿Cuál muerte? ¿Cuál depresión? ¿Cuál soledad? No, Señor. Es que Él estuvo con nosotros.
es que comimos con Él, es que cuando nos hablaba nos ardía el corazón, es que Él está vivo. Cuando Él se encuentra con uno, definitivamente lo revienta y lo pone a regresar al camino correcto. Y regresan a Jerusalén. Y dice que allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Habían muchos más. Es cierto, decían, es cierto. El Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Se le apareció a Pedro. Se le aparece a él en su fracaso para restaurarlo. ¿Se acuerda de ese encuentro con Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Y se puso a llorar, se quebrantó. Y dijo, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. 3 veces Pedro negó a Jesús. 3 veces le hizo confesar y lo restauró. Para eso viene Jesús, para restaurar nuestra vida. Así que si usted está vivo, vuelto trizas, pedazos, cojo, ciego, tranquilo. Jesús está vivo. Y cuando Él está vivo, hay esperanza. No hay necesidad de que usted se desbarate. El Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, empezaron a contar lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Yo no sé cuántos de ustedes, si quisiera que levantaran la mano, les gustan sentarse con alguien que les cuente historias. Levante la mano. Historias, cuénteme historias. Con un viejito usted le dice, cuénteme historias. ¿Sí? Estos días me voy a sentar aquí con el viejito Manuel para que me cuente historias. Y cada uno tiene historias. Mire, una de las historias que seguramente usted tiene para contar es cómo se separó, cómo se divorció, cómo dejó sus hijos, cómo perdió su esposa, o cómo perdió su hogar, o cómo perdió su negocio, o cómo lo dejaron en la olla. Hay una historia que usted puede contar mejor. Es cuando uno se encuentra con Jesús. Hay una historia que contar. Porque el Señor lo lleva a uno a tocar fondo y lo sacude. Claro que sí. ¿Para qué? Para que uno le conozca. Ellos regresaron a toda prisa por el camino de vuelta. Un camino tanto en lo geográfico como en lo espiritual. Era un camino ascendente. Ese regreso es ascendente, no es descendente. La vida nos llevó hacia abajo, nos tiró hacia abajo. Seguramente algunos aquí nacimos no con estrella, pero sí estrellados. Otros no tuvimos padres, otros no tuvimos madre, otros no tuvimos niñez, otros no tuvimos los privilegios que tenían otras personas. Yo escuchaba a alguien en una ocasión que daba testimonio y decía, yo vengo de una familia muy acomodada, teníamos que acomodarnos los 6 en una cama. Vivía en un inquilinato, sí. Es dura la vida. Pero cuando uno conoce a Jesús, lo pone en el camino ascendente. Créalo, créalo. Por eso, ¿por qué se va a quitar la vida? ¿O por qué se va a desanimar con esta vida? No, no, no. Le queda mucho camino por correr, por caminar. Mucho transitar. Usted decide si se muere, pero Jesús es vida. Ese cambio de rumbo es de la desesperación y del temor a la esperanza. Y es que Jesús, mis hermanos, venció la muerte para que usted y yo podamos vencer nuestros miedos. ¿Cuáles son nuestros miedos? Yo sé. No me hable de matrimonio, pastor.
¡Qué miedo! No me hable de tener hijos. ¡Qué miedo! No me hable de esto. ¡Qué miedo! Jesús venció la muerte. Ahora, lo más lindo de la resurrección es que Él resucita a los que verdaderamente mueren. Porque hay unos que se hacen los muertos. Y van a la iglesia y cargan Biblia y oran y todo, se hacen los muertos. Pero morir al yo, morir al pasado, morir a su vieja vida, eso es una decisión. Ya muero al yo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, Jesús venció la muerte para que usted y yo podamos vencer nuestros miedos. ¿Qué temores tenían esos dos discípulos? Habían estado en toda la jugada. Sus desilusiones, todo el mundo se le fue abajo, al piso. Lo que sucede con una esposa que se le muere su esposo y no sabe para dónde coger. O unos hijos que quedan huérfanos. La vida nos cambia de un momento a otro. Eso es impresionante. Pero mis hermanos, esa piedra en el sepulcro, que era una piedra inmensa, que la colocaban allí, es removida por ángeles. Y con esa movida de esa piedra se abrió el camino a una vida llena de propósito. Y el Señor, cuando resucita a los muertos, queda esa tumba vacía. Los ángeles están allí. Ellos son los que intervienen para mover la piedra. Y cuando la gente va a buscar ese cadáver para echarle especias aromáticas, esa voz de los ángeles fue impresionante. ¿Qué dijeron ellos? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo no sé cuántos de ustedes han visto en videos o han tenido la oportunidad de ir a España a esas grandes procesiones donde cargan esos ídolos en los hombros. Y son 50, 60, 80 personas cargando un tonelaje impresionante. Y eso hacen un balanceo que parece que Jesús estuviera vivo. ¿Lo han visto? Impresionante. Aquí en Colombia hay la cultura ahí en Popayán. La gente tiene callo en los hombros y se sienten orgullosos de cargar esos grandes muñecos por toda la vida. Es su fe, es su forma. Pero cuando el ángel les dice, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ¿Qué buscan uno en un muerto? Nada, no hay nada. Vaya a un cementerio. ¿Qué hay? Tumbas, no hay nada. Ahora, cuando esa piedra es removida, se abre el camino para una vida con propósito. No para que saliera Jesús, sino para que nosotros entráramos y viéramos que a Él no hay que buscarlo allá adentro. Yo les conté cuando fui a Argentina que me llamó la atención de ir al cementerio allá en Buenos Aires. Esas tumbas son impresionantes. ¿Alguien ha estado allá? Buenos Aires, viendo las tumbas. ¿Sí? Eso es como un plan turístico, pero es que esos son apartamentos. Son unos edificios allá adentro. Tienen hasta sala, comedor, mejor dicho, uno puede vivir allá. Y son tumbas famosas. Pero en este mundo sí que hay tumbas famosas, de hombres famosos, filósofos, teólogos, sacerdotes, políticos, sabios. Pero todos están allí, sus huesos están allí. La única tumba que está vacía es la del Señor Jesús. Entonces, hay que buscarlo, pero no buscarlo allá, entre los muertos. Y en tercer lugar, mis hermanos queridos, Jesús
resucitó de entre los muertos para colocar un fuego ardiente y un mensaje para compartir al mundo. En una ocasión, el profeta Jeremías entró en una crisis profunda. Los profetas también tienen crisis profundas, momentos difíciles, duros. Pero él ya no quería más. Entonces se sentó y dijo: no hablaré más en tu nombre. Porque es que cuando él fue llamado por Dios, él le dijo: mire, yo te voy a hacer fuerte porque tú vas a ser un gran predicador, un gran profeta, pero nadie se va a convertir con su mensaje. Segundo, nadie va a creer tu mensaje. Imagine yo aquí predicando y esperando que la gente crea lo que yo estoy diciendo. Y todos, hable. Así se la puso Dios a Jeremías. Nadie va a escuchar tu mensaje, nadie va a respetar tu mensaje, nadie se va a convertir, nadie. Voy a hacer la gente dura, pero a usted lo voy a hacer más duro. Entonces él llegó un momento en que dijo: esto está muy duro. Es que ya no voy a hablar más en tu nombre. No voy a predicar más. Se acabó. Y se sentó. Y dice: no obstante, ¿qué dice él? Había un fuego dentro de mí. Un fuego. Y ese fuego lo hacía predicar otra vez. Cantamos en la iglesia: que no se apague el fuego que hay en tu corazón. Pues cuando Jesús resucita y se presenta a sus discípulos, es para colocar un fuego ardiente y un mensaje para compartir. ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Es que cuando Jesús habla, arde nuestro corazón. Y arde no de envidia, ni arde de rabia. No, arde es porque es la verdad. Esto es bueno. Esto lo necesita escuchar el mundo. Esto lo necesita experimentar la gente. Así que ellos dejaron Emaús, que representa la depresión, la desesperanza de este triste y apagado mundo, para regresar subiendo a Jerusalén, que representa vida, resurrección. Y estos discípulos no podían contenerse. No podían contenerse. Es que hay un mensaje que hay que darlo. Hay que contar que Jesús está vivo. Tenemos algo que decir porque ha pasado algo en nuestra vida y no lo podemos callar. Tenían un fuego ardiente en su corazón y nada más tener la revelación de quién era aquel que les habló con las Escrituras y aquel con quien cenaron, los hizo salir corriendo a dar la noticia porque había un fuego. ¿Cuántos de ustedes le compartieron la palabra del Señor a alguien en esta Semana Santa? ¿Cuántos de ustedes sintieron compasión por gente que en esta semana hacían cosas? Cuando Jesús se manifiesta hay un deseo, y es el deseo de compartir un mensaje. Un mensaje. Qué bueno cuando alguien le trae a uno una noticia. Mire, usted necesita hacer esto, haga tal cosa. ¿Cómo así? Sí, usted lo puede hacer. Tramite rápido eso y verá que, no sabía, qué mensaje tan bueno. Siempre hay que compartir un mensaje. O sea, cuando uno se encuentra con Jesús, algo pasa. Mire, veamos el caso de Mateo. Cuando él conoce al Señor, porque él está sentado en un banco cobrando impuestos. Es un tumbador también, ¿no? Y él está allí, en ese banco de los tributos, y Jesús se acerca y lo invita a seguirle. Cuando él conoce al Señor
Inmediatamente este hombre hace un banquete. O sea, va y manda a hacer una comilona, un banquete exquisito. E invita a todos sus compañeros para que conozcan a Jesús. Ese es el fuego, ese es el mensaje. Mire, entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Ese es el fuego. Jesús es mi invitado de honor. Voy a hacer un banquete. Y muchos de los cobradores de impuestos, oiga bien, compañeros de Leví, otros iguales de tumbadores que él, y otros invitados comieron con ellos. Es que cuando uno conoce a Jesús, hay que invertir, hermano. Usted en Navidad, ¿qué hace antes? Le mandaba una ancheta a una persona llena de whisky, cigarrillos y todo. Ahora haga una gran cena y comparta el Señor, regale una Biblia. Sus amigos necesitan oír ese mensaje. Tenemos el caso de Andrés. Cuando Andrés conoce al Señor, él se va corriendo a encontrar a su hermano, nada más y nada menos que a Pedro. Va corriendo y lo encuentra y le dice: hemos hallado al Mesías. Ese es el mensaje que Jesús pone en nosotros. Dice Juan 1:41, Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Ese es el mensaje que él pone. Es decir, yo tengo que compartirle a mi familia, a mis amigos bandidos también. Unos se van a burlar, otros me van a rechazar, pero algún amigo tuvo la oportunidad de escuchar la palabra. Está el caso de Felipe, conoce al Señor y exactamente hace lo mismo con Natanael. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús. Dice que Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y por último, una mujer, la mujer samaritana en Juan 4. Allá en el versículo 29 dice que ella, después de tener ese diálogo, esa conversación con Jesús, ya saben la vida de ella. Había tenido 5 maridos, fracaso total. Vivía con un cesto. Imagínese, usted preocupado porque perdió un hogar. Este ya había perdido 5 y estaba probando un cesto. Y estaba buscando un séptimo. Afortunadamente el séptimo fue Jesús. Pero fue un hombre que no la miró con los ojos que la miraron los demás. Fue alguien que le habló unas palabras que no le hablaron los otros hombres. Fue alguien que definitivamente hizo algo en ella. Entonces la mujer samaritana, después de tener ese encuentro, se va para la ciudad y empieza a decirle a la gente: mire, Juan 4:29, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Mis hermanos, la humanidad necesita urgentemente un encuentro revelador con el Cristo resucitado, porque Él quiere caminar con cada uno. Así que cuando lo hacemos y lo descubrimos, que efectivamente Él ha resucitado, nosotros también resucitamos con Él. Decía el famoso Lewis, que era un
escritor famoso, decía una frase que me llamó mucho la atención. Él decía: yo necesito a Jesús y no algo que se le parezca. Este Jesús que resucitó y está vivo es el que necesitamos. Entonces, puede ser que usted no haya escuchado el Evangelio de Jesús hasta hoy, o puede ser que usted un día puso su fe en el Señor, su confianza, pero por lo que sea que le haya sucedido, seguramente se llenó de desánimo, de desesperanza y se alejó de su presencia para ir cuesta abajo hacia Emaús. Si usted hoy tiene un encuentro con el Señor, sus ojos serán abiertos y conocerás al que tiene palabras de vida eterna. No palabras de vida acá, palabras de vida. Porque la muerte no lo pudo contener a él. Entonces, si no lo pudo contener a él, tiene palabras que decirnos, son palabras de vida. Así que Jesús es el pan de vida que abre los ojos, que cambia nuestro destino y que nos da un mensaje con un fuego para compartirlo. Él está vivo, Jesús vive, y si Jesús vive, eso lo cambia todo. Coloquémonos de pie.